dragón imponente, el más grande visto jamás. Incluso Abel reconoció su crianza de primer nivel. Antaño, solo la alta nobleza poseía tales joyas. La humanidad progresó mucho en 2 siglos de paz. El tuyo está al fondo, soltó el superior, llevándose a Lisa hacia los cielos abiertos. Ella lanzó una última mirada atrás antes de partir. El lugar quedó sumido en el silencio. Música. Solo en la penumbra, Abel avanzó hacia las profundidades. Su destino lo aguardaba en la oscuridad. ¡Música! ¡No te acerques!, gritó una voz angustiada. ¡No te acerques!, gritó una voz angustiada. Tras esa puerta habitaba un peligro mortal e indomable. Reinhardt, el dragón que despreciaba a los humanos. Un joven cuidador apareció temblando de puro pánico. Abel no flaqueó. Quería conocerlo. Al abrir la puerta, el terror se hizo tangible ante sus ojos. Un coloso carmesí marcado por cicatrices y un aura de soberano absoluto. Abel sintió un respeto inmediato. Una criatura legendaria. Reinhardt, un veterano de más de 100 años que aún emanaba un poder devastador. Rey de las carreras, pero tras perder a su jinete jamás volvió a doblegarse ante nadie. Querían sacrificarlo, pero él era el pilar que mantenía el orden entre los jóvenes. Abel comprendió todo. Los dragones solo respetan la fuerza. Si este anciano mandaba, su poder era simplemente inconmensurable. Se cansó de jinetes mediocres. Abel pronunció su nombre con una gravedad que detuvo el tiempo. ¡Música! Extendió su mano, un gesto suicida para cualquier otro. El chico gritó, temiendo un final sangriento. ¡Silencio!, ordenó Abel. Reinhardt alzó su cabeza, escrutando el alma del humano con ojos de fuego. ¿Quieres volar?, preguntó él, concentrando una esfera de magia pura que deslumbró al gran dragón. El dragón observó y ante el asombro del chico se inclinó. La bestia indomable se había sometido. Dale una oportunidad, pidió Abel. La mirada de Reinhardt hacia el joven cuidador pareció suavizarse. ¡Música! ¿Quién eres?, preguntó el chico llorando. Solo un estudiante que tomará prestada esta leyenda, respondió Abel. En el valle, el superior llevó a Lisa a un rincón apartado del resto. La trampa acechaba. El paisaje era hermoso, pero Lisa suspiraba por Abel. Todo habría sido perfecto si él estuviera allí. Él le ofreció té con una sonrisa que ocultaba una perversidad oscura y nauseabunda. Sin sospechar nada, ella bebió. De pronto, él la rodeó bruscamente por detrás, rompiendo toda calma. ¡Zas! Un bofetón de pura rabia, pero el cínico le dio la vuelta, acusándola de haberlo provocado. Escupió insultos viles sobre ella y Abel. La furia de la chica estalló como un volcán. Iba a contraatacar, pero un mareo devastador la golpeó. Sus fuerzas se desvanecieron en un instante. El té tenía droga. El maldito presumía de sus notas en pociones mientras ella caía indefensa. Él se acercó con una sonrisa depredadora, pero sobre ellos Abel ya surcaba los cielos con Reinhardt. Desde las alturas, Abel observaba a los estudiantes perdidos en sus patéticos juegos de seducción. Su mirada se congeló, el veterano acorralaba a Alisa, la furia del espadachín estaba por estallar. Alisa lloraba desconsolada, llamando a Abel con toda su fuerza. El superior se burlaba, pues le había dado el dragón más indomable de la academia. Escupió que alguien con ojos tan inferiores ya habría muerto. Alisa le gritó con una furia abrasadora, liberando toda su rabia acumulada. Lo llamó cobarde en su cara. El tipo, sin rastro de vergüenza, le ordenó usar una voz más dulce mientras intentaba tocarla sin permiso. La amenazó para que se sometiera por las malas. Justo cuando el pánico la consumía, una mano agarró al agresor por el cabello con violencia. La voz de Abel sonó gélida, preguntando si conocía las reglas de la academia. Alisa lo miró mientras sus lágrimas brotaban sin control. El miedo contenido por fin estalló. El superior retrocedió aterrado cuando Abel calificó sus acciones como un asalto totalmente imperdonable. Con el corazón a 1000, intentó mentir para salvarse. Señaló a Lisa diciendo que ella también deseaba ese encuentro en secreto. Abel la defendió con una convicción absoluta. Ella jamás se rebajaría ante alguien tan vil. Esas palabras devolvieron la luz a su alma. Humillado y furioso, el superior activó su artefacto mágico mientras lanzaba una lluvia de insultos y maldiciones desesperadas. Gritó que los reduciría a cenizas. Un proyectil de fuego rugió hacia ellos, pero el ala masiva de Reinhardt lo desvió sin esfuerzo. Abel saltó hacia el cielo, potenciando a su dragón con magia defensiva. Un solo aleteo de Reinhardt aniquiló todos los ataques enemigos.
Como un espectro, Abel apareció tras el superior. El cobarde intentó girarse, pero su mano ya estaba atrapada en un agarre férreo. Tras un rápido conjuro, las runas del arma mágica se apagaron. El gatillo quedó muerto ante la mirada incrédula del agresor. En un arranque de desesperación, ordenó a su propio dragón Luz Sagrada que atacara. La bestia vaciló antes de lanzarse al combate. Reinhardt dio un pisotón atronador que hizo temblar el aire. Su autoridad de dragón supremo paralizó instantáneamente a ambos oponentes. Entonces ocurrió algo asombroso. Reinhardt actuó por instinto propio, desplegando sus alas masivas con una majestuosidad aterradora. Envolvió a Abel en un abrazo protector. El brillo de sus ojos le arrebató a Luz Sagrada toda voluntad de pelea. El dragón enemigo atrapó a su propio amo y huyó despavorido del lugar. Desapareció en el cielo ignorando los gritos del superior. El peligro terminó. Alyssa no pudo aguantar más y se lanzó a los brazos de Abel buscando consuelo inmediato. De camino a casa, ella sonreía sobre el lomo de Reinhardt. Abel suspiró aliviado, feliz de que aquel trauma no dejara huella. Aprovechó para vigilar los alrededores, comprobando si quedaba alguna otra escoria acechando entre las sombras de la academia. Alyssa gritó de repente que deseaba que el tiempo se detuviera. Abel, siempre pragmático, empezó a planear cómo dominar la magia temporal. Recostada en su hombro, ella comenzó a quedarse dormida. Entre susurros, admitió que él era realmente el hombre más guapo. Abel no llegó a escucharla y pidió que lo repitiera, pero ella se sumió en un silencio totalmente avergonzado. Tras 200 años de letargo, el gran mago despertó. Ante él, una mujer demonio aguardaba para saldar una deuda eterna. La confusión le invadió por completo. Recordaba perfectamente haber aniquilado al rey demonio con sus propias manos. Siglos atrás, Abel consumió su alma para erradicar la oscuridad. La luz volvió, pero su mirada permaneció gélida y vacía. Roy, el supuesto héroe, lo sentenció. En un mundo en paz, sus ojos color ámbar ya no tenían lugar. En esta era, el color de las pupilas dictaba la afinidad mágica y el destino de cada ser. Rojo para el fuego, azul para el agua y verde para el viento, pero sus ojos ámbar dominaban todos los elementos. Aquel brillo supremo era temido por su parecido con los demonios. Roy advirtió que la humanidad lo cazaría sin piedad. Le ofrecieron una jaula de oro en una isla remota para que desapareciera en el olvido más absoluto. El corazón de Abel se hundió en un abismo. La traición de sus aliados dolió más que cualquier batalla. Aceptó el destierro en silencio, pero juró que jamás pisaría esa hermosa prisión diseñada por cobardes. Se marchó sin odio hacia sus camaradas. Su furia era contra un mundo que rechazaba su poder sagrado. Se ocultó en las montañas, entregando su existencia a las artes prohibidas para desafiar las leyes de la naturaleza. Por primera vez en la historia, Abel perfeccionó el milagro prohibido, la magia de reencarnación absoluta. Una gota de poción selló su tumba hacia el futuro. Anhelaba despertar donde sus ojos fueran finalmente aceptados. Se hundió en la oscuridad eterna. Siglos después, una explosión de maná reventó la tapa de su ataúd. Al incorporarse, notó algo inquietante. Sus manos eran pequeñas. Habitaba el frágil cuerpo de un niño indefenso. El flujo de su magia era errático tras el letargo. La reencarnación fue un éxito, pero a un alto precio. 200 años pasaron. En este nuevo mundo, nadie recordaría el rostro del guerrero que una vez lo salvó. De pronto, una presencia maligna lo puso en guardia. El aura de un demonio se filtraba en su santuario. Pasos ligeros. Una mujer. ¿Cómo atravesó su barrera legendaria? ¿Acaso su poder se había desvanecido tanto? En este cuerpo infantil solo tenía una oportunidad. Cargó su magia para lanzar un ataque fulminante y letal. La luz se concentró en su mano, pero se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con total incredulidad. Disipó el hechizo justo a tiempo. Una joven esbelta lo observaba con el rostro desencajado por el asombro. Sus ojos no eran ámbar, sino azules. Una humana superando sus defensas era algo simplemente imposible. El cesto de la joven cayó al suelo. Se desplomó de rodillas mientras las lágrimas surcaban sus bellas mejillas. Ella confesó haber esperado siglos este momento. Abel estaba atónito, no guardaba recuerdo alguno de su rostro. Al verla secarse las lágrimas, un recuerdo emergió. Antaño protegió a una niña demonio pese a la furia de todos. Desafió a sus propios camaradas por ella. Aquel gesto al llorar era idéntico al de la pequeña que salvó.
seguía siendo la misma llorona de entonces. Abel pronunció el nombre que el tiempo casi borra, Lilith. Entre sollozos y sonrisas, ella asintió. Lilith lo buscó durante 100 años para devolverle aquel favor sagrado. Tras una búsqueda incansable, finalmente halló el lugar sagrado donde su salvador descansaba para renacer. Al levantarse, Abel notó su escasa estatura. Su barrera se había debilitado, pero algo más le inquietaba profundamente. Sus ojos ya no eran ámbar. Había renunciado al color de su alma. Lilith respondió con una mirada enigmática. Se quitó unos finos discos azules de las pupilas. El brillo ámbar original regresó a su mirada al instante. Abel observó aquellas lentes de contacto en silencio, con el corazón oprimido por una ironía devastadora. Guerras sangrientas por el color de ojos, ahora resueltas por simples objetos. Tanto dolor por una diferencia banal. Ella lo cubrió con una bufanda cálida para sacarlo de aquella cueva helada hacia su nuevo hogar. El viento gélido los recibió afuera. Abel contempló el horizonte, imaginando la larga espera de su leal amiga. El hogar estaba lleno de maravillas desconocidas. Aquella bombilla brillante despertó su curiosidad de gran sabio. Pero el estudio privado fue su mayor tesoro. Lily sabía que los libros eran la llave de este nuevo siglo. Le agradeció de corazón. En su época, un solo libro valía más que una montaña de oro puro. Se sumergió en la lectura. Descubrió que ahora todo funcionaba gracias al poder de las piedras mágicas refinadas. La civilización avanzó a pasos agigantados gracias a esa energía. Incluso la luz era simple magia contenida. Pensó que los magos actuales serían dioses, pero su sonrisa se borró. La magia se había degradado patéticamente. Los hechizos legendarios de hoy eran juegos de niños. Peor aún, los libros estaban plagados de errores básicos. Entrenar así es un suicidio seguro. Este mundo avanzó en máquinas, pero la magia se extinguió. El arte místico agoniza. De pronto, unos pasos extraños resuenan tras la puerta de mi habitación. No es Lilith. Un mocoso entra riendo y me pregunta si soy el hermanito de ella. Abel está perplejo. ¿De qué diablos está hablando este niño engreído y maleducado? Se presenta como Ted, un noble que quiere hacerme su subordinado. ¡Qué situación tan lamentable! Rechazo su oferta con calma, pero el niño empieza a lloriquear insistiendo que no tengo opción. Mi paciencia se agota. Decido espantarlo de la forma más directa y aterradora posible. Le advierto que no se acerque y le muestro mis ojos ámbar, pero el idiota estalla en risas. Grita emocionado por ver los legendarios ojos ámbar. ¿Por qué este niño no tiembla de miedo? En ese instante, un chico mayor llega corriendo para frenar las tonterías de su hermano. Es Buzz quien regaña a Ted. Al ver mis pupilas ámbar, su expresión cambia a pura lástima. Lilith elogió mi talento, pero la mirada de Buzz destila una decepción que no puede ocultar. Ted se burla diciendo que estos ojos significan una nulidad absoluta para cualquier tipo de magia. Abel queda impactado. La realidad actual es el polo opuesto a todo lo que él conocía. Antes, estos ojos requerían un entrenamiento infernal para desatar un poder divino envidiado por todos. Buzz reprende la crueldad de su hermano, aunque sus siguientes palabras son igual de hirientes. Dice que seré feliz viviendo como un inútil protegido. Me tratan como a un estorbo social. Soy basura para ellos. Ted se marcha mofándose de mis ojos de pollito una vez más. El portazo retumba y una oleada de impotencia absurda me golpea en lo más profundo. Lo entiendo ahora. Tras un siglo de paz, los demonios son solo una leyenda muy lejana. Mis ojos ya no inspiran terror. En esta era de magia mediocre, mi linaje es un chiste. Perseguido antes, humillado ahora. La vida tranquila que deseaba parece alejarse cada vez más. Lilith regresa justo a tiempo para sacarme de mis oscuros y melancólicos pensamientos. Su vestimenta revela su oficio, está radiante. Admito que le queda bien y me sonrojo un poco. El misterio se resuelve. Comprendo perfectamente por qué debe ocultar su verdadera mirada dorada. En 200 años, nuestro prestigio se hundió. Lilith relata con tristeza la caída de nuestra raza. Muerto el rey demonio, los humanos nos cazaron, el nivel de los magos cayó al abismo. Suspiro con amargura. La verdad sobre el poder oculto del ámbar ha sido borrada del tiempo. Le pregunto si, como demonio, guarda odio hacia los humanos o hacia mi propia existencia. Ella sonríe con dulzura. Recuerda cómo la protegí y cuidé cuando vagábamos sin rumbo ni hogar. Fui su maestro de supervivencia.
Con determinación silenciosa, ella revela sus sentimientos más profundos. Confiesa que me ama desde hace siglos. Luego, me hace una petición en el baño nublado. Limpia mi espalda suavemente. Me pongo nervioso al notar la tensión de esta escena tan íntima. Ella ríe de mi cuerpo infantil. Dice que verme como mujer es suficiente para su felicidad. Dormimos juntos. Es mi primer sueño profundo y sin pesadillas en más de 200 años. Desayunamos unidos. Paso los días devorando libros para entender la debilidad de esta nueva era. Pero cada tarde el molesto Ted irrumpe en casa exigiendo que juegue con él a la fuerza. No tengo tiempo para juegos de niños, decido escapar usando un simple hechizo de salto. Salto al tejado vecino dejando a Ted boquiabierto. Es una pizca de mi poder, pero sobra. Su orgullo arde. Intenta imitarme lanzándose por la ventana, pero su magia es un completo desastre. El flujo de su energía es inestable. Abel nota que ese control jamás podrá mantenerse estable. Ted cae gritando hacia los arbustos. Bajo a verle, pero el niño me ataca enfurecido. Uso su espalda como trampolín para esquivarlo con elegancia. El mocoso choca de frente contra el muro. Es resistente. Pienso que con 20 años de práctica podría llegar a ser un mago decente. Ted estalla en furia. No acepta mis consejos, pero yo jamás seré el sirviente de nadie. Pero un plan maestro cruzó su mente. Abel cambió de rumbo, aceptando ser el subordinado de Ted. El rostro del noble brilló con pura euforia. Abel impuso un desafío letal. Recordando el pañuelo de Lilith, sentenció: si Ted lograba arrebatárselo antes del ocaso, lo reconocería como su líder. Ted, creyendo que la victoria era suya, aceptó el trato sin dudar un segundo. Sin embargo, Abel tenía otros planes. Si este noble mimado iba a interrumpir su lectura, lo convertiría en su saco de boxeo personal. Ted cargó con furia ardiente. Abel se lanzó hacia los tejados, encendiendo una chispa de competitividad salvaje en el joven noble. Él intentó seguirlo, pero terminó estrellándose torpemente contra el muro. Por dentro, Abel se burlaba de tal patetismo. La brecha de poder era un abismo. Aún así, Ted persistió hasta alcanzar la cima. La verdadera cacería acababa de comenzar. Abel se mostró intrigado. Sorprendentemente, Ted no usaba magia de refuerzo, confiando únicamente en su fuerza física bruta. Mientras esquivaba, Abel analizó a su presa. Sin rastro de intelecto, pero con una resistencia y terquedad dignas de elogio. Ted volvió a besar el suelo desde las alturas. Exigió saber por qué Abel no mostraba ni una gota de cansancio. Abel lanzó un anzuelo. ¿Buscas una excusa para rendirte? Ted mordió el cebo, aunque para Abel sus movimientos eran agonizantemente lentos. Al final, el límite de Ted llegó. El joven noble colapsó, completamente consumido por el agotamiento. 20 minutos de resistencia. Más de lo esperado. Abel se retiraba, pero una visión a través del cristal lo detuvo en seco. Era Lilith. Ella hablaba con el arrogante joven voz. Abel activó un hechizo de audición para desentrañar sus palabras secretas. Escuchó a Lilith rechazar firmemente la oferta de voz. La furia estalló en el noble, quien rugió ante tal desprecio. Un noble de orgullo frágil. El tipo de basura que no soporta ser rechazado por una mujer. Con calma, Lilith reveló la verdad. Su corazón ya tenía un dueño, un amor inquebrantable que nadie podría reemplazar. Incluso Abel se quedó petrificado fuera. Voz, apretando los dientes, preguntó si se trataba de su propio hermano Abel. Tras un silencio sepulcral, Lilith sonrió y lo confirmó. Abel quedó atónito, con un huracán de emociones azotando su interior. Voz explotó en insultos, llamándola desvergonzada. Al oír eso, la mirada de Abel se volvió un témpano de hielo asesino. No eran hermanos de sangre, pero ese disfraz era su escudo perfecto en este mundo desconocido. Aunque sus palabras eran veneno, Abel decidió ignorar a esa patética criatura que acababa de ser humillada. Desde ese día, Ted se convirtió en la sombra de Abel. Entrenar al joven noble ahora era parte de su ritual diario. Abel notó que Ted tenía la mirada del fuego, pero carecía del intelecto necesario para la magia elemental de alto rango. Ese don instintivo para descifrar runas en un parpadeo era algo que Ted definitivamente no poseía. Sin embargo, Abel descubrió un diamante en bruto. Ted poseía una intuición asombrosa para el refuerzo físico.
Una magia sin lógica, perfecta para un guerrero como él. Ted cargó nuevamente desbordando una emoción salvaje. En pocos días el progreso era evidente. En ese instante, Boss clavó su mirada gélida sobre ellos desde la ventana. Abel desvió el ataque sin esfuerzo, demasiado lento, sentenció mientras la frustración de Ted crecía. Ted rodó por la nieve y perdió el equilibrio. Al intentar levantarse, sus pies flaquearon por completo. Un grito desgarrador escapó de su garganta mientras caía al vacío. El impacto fue brutal y las lágrimas brotaron al instante. Abel descendió rápido, sospechaba una fractura. Justo cuando iba a sanarlo, Boss irrumpió en escena como un animal herido. Empujó a Abel con violencia, declarando que él mismo realizaría el milagro de sanación. Abel observó, incrédulo, magia curativa sin ojos grises. La luz esmeralda que brotaba de las manos de Boss hizo que Abel agudizara su mirada. Parecía real, pero los gritos de Ted se volvieron agónicos. Abel lo supo. Sanar huesos requiere una estructura perfecta. Boss estaba cometiendo un error fatal, forzando la unión de los fragmentos óseos sin ningún orden lógico. Era una chapuza superficial. Por dentro, la estructura era un caos que traería consecuencias catastróficas. Abel exigió un médico de inmediato, pero Boss bramó con furia. Un plebeyo no me da órdenes. Acusó a Abel del accidente, recordándole que Ted era el segundo hijo de la prestigiosa familia Langar. Vomitó insultos sobre la casta de Abel y sus ojos inferiores antes de desenvainar su acero para un duelo a muerte. Abel permaneció inmóvil, sumido en una profunda y amarga resignación ante tal estupidez. Con Ted retorciéndose de dolor en el suelo, un duelo era la decisión más absurda posible. La multitud ya se había reunido, no había escapatoria. Abel aceptó el duelo, rechazando la arrogante ventaja de Boss. Abel solo deseaba terminar con esta farsa. Esa indiferencia cortante fue la gota que colmó el vaso de Boss. Con un rugido de furia desató su técnica secreta. El hechizo corte de viento desgarró el aire con un poder devastador. Abel esquivó el golpe sin apenas esfuerzo. El impacto partió el gran roble tras él. Analizó la situación con frialdad. El poder era aceptable, pero la velocidad de ejecución era asombrosa. Antaño, solo él alcanzaba tal maestría técnica. Sin embargo, su rival carecía de talento real. El secreto debía residir en aquella extraña espada encantada. El jefe sonrió con soberbia, jactándose de su herramienta mágica. Presumió que aquel filo procesaba los hechizos por él. Lanzó otro ataque feroz. En ese instante, Abel divisó las runas del acero. Todo cobró sentido de repente. Bas saltó buscando aplastarlo con fuerza bruta. Abel solo sintió un profundo y absoluto aburrimiento ante tal escena. Con un simple gesto, detuvo el impacto con su mano desnuda. Bas palideció. Los artefactos habían atrofiado la magia. Depender de simples objetos les quitó la capacidad de pensar. Decidió terminar esta farsa y mostrarle el verdadero poder. Concentró su ira y manifestó un tajo de viento, pero su magnitud era de otro mundo comparada a la anterior. Una tormenta devastadora barrió el lugar sin dejar escapatoria. El jefe salió volando, estrellándose violentamente contra el suelo. Y eso que Abel se contuvo. El jefe seguía escupiendo insultos hasta que una silueta apareció de la nada. Lilith, sin mediar palabra, hundió su bota en la cara del tipo. Bas rodó por el suelo ante su mirada gélida. Afirmó con calma que aceptaría insultos hacia ella, pero jamás permitiría que despreciaran al gran señor Abel. Su mirada era una advertencia letal. Bas tembló de puro pánico. Abel tuvo que intervenir para detener a Lilith. El médico sentenció que el joven Ted necesitaría medio año de reposo absoluto para poder recuperarse totalmente. El corazón de Abel se hundió. Para un chico tan vital, aquello era una celda. Escuchaba el diagnóstico tras la ventana. 6 meses era una eternidad. Cuando Ted se durmió, un círculo de teletransporte brilló en el más absoluto silencio. Abel emergió decidido a actuar. Quería probar la medicina de esta era, pero ya no tenía tiempo para experimentos. Su magia envolvió a Ted. Primero borró el rastro del enemigo y luego soldó sus huesos con una técnica divina. Ted seguía sumido en un sueño profundo. Al ver su rostro, una oleada de culpa invadió el alma de Abel. Susurró un perdón antes de irse. Al alba, Abel abrió la puerta y halló al jefe con la cabeza rapada. Apenas lo reconoció y pronunció su nombre con duda. El jefe estalló en furia como si lo hubieran humillado.
De pronto recibió un puñetazo de su propio padre, Iván. Este se arrodilló pidiendo clemencia por la estupidez de su hijo. Baz no entendía por qué su padre se humillaba ante un plebeyo, el simple hermano de su sirvienta. Aquellas palabras le costaron otro golpe. Iván reveló la verdad, no habían contratado a Lilith por necesidad. Era Lady Lilith quien mantenía a toda su familia. Baz quedó petrificado, viendo cómo su mundo se desmoronaba por completo. El misterio que intrigaba a Abel se resolvió. ¿Por qué una demonio de alto rango viviría como una criada? Era instinto de supervivencia. Fingía ser una sierva obediente mientras movía los hilos de la nobleza desde las sombras. Tras aquel incidente, el jefe desapareció del pueblo. Decían que se marchó a estudiar a una academia mágica prestigiosa. Iván abrazó a Ted y le relató su pasado. De joven, una bestia feroz estuvo a punto de devorarlo en el bosque. Lilith apareció como una deidad salvadora. Desde entonces, ella lo apoyó y le otorgó el conocimiento de las artes místicas. Más allá de títulos, ella era su salvadora. Le pidió a Ted que cuidara siempre su amistad con aquellos hermanos. Ted asintió radiante. Abel ya era su mejor amigo. Esa tarde entró al estudio gritando maestro con una sonrisa enorme. Abel suspiró preguntándose qué tramaría el niño. 2 años volaron entre risas y pequeñas disputas cotidianas. Fue un remanso de paz en su larga vida. Abel se adaptó a este futuro y Ted dejó atrás su niñez. Su magia progresó de forma asombrosa. Ahora dominaba las llamas con una destreza digna de un auténtico prodigio. El poder que desprendía era real. Abel sonrió orgulloso cuando Ted lo invitó al examen de ingreso del día siguiente. Abel dudó. Le preguntó a Lilith por qué alguien que ya alcanzó la cima hace 2 siglos debería ir a clase. Lilith fue tajante. ¿Cómo pensaba ganarse la vida? Él respondió que volvería a ser un aventurero errante. Ella le informó que el gremio de aventureros se disolvió hace 10 años. En tiempos de paz no tenían lugar. Sin un título oficial, nadie lo contrataría. Le preguntó burlona si prefería ser su juguete mantenido para siempre. Ante tal argumento, cedió. Al día siguiente, Ted lo guió emocionado hacia las puertas de la Gran Academia Real. Tras los muros dorados, los susurros y las miradas de desprecio los persiguieron como sombras acechantes. Los estudiantes criticaban sus ojos inferiores sin pudor. Se mofaban de la decadencia de la institución por aceptar a plebeyos. Abel despreció la vil actitud de aquellos nobles, pero a su lado Ted ya estaba que echaba chispas defendiéndolo. De repente, una voz femenina cortó el aire con frialdad, silenciando a los cobardes que escupían veneno a sus espaldas. Un acto indigno de la nobleza. Abel se giró y reconoció un blasón brillante en su pecho. Aquel emblema le resultaba familiar. Los matones exigieron su identidad con soberbia, pero ella mantuvo la mirada alta al presentarse ante aquellos necios. Se llamaba Alisa y su ambición era grabar su nombre en la historia mágica. El choque era inevitable, querían darle una lección. Alisa retrocedió un paso en silencio y en un parpadeo, su acero ya apuntaba directamente a sus gargantas con precisión letal. Abel analizó su técnica, era impecable. Con una mirada gélida, ella les ordenó desaparecer de su vista de inmediato. Los provocadores huyeron humillados, lanzando amenazas vacías para salvar su orgullo. Abel intentó detenerla para mostrar su gratitud. Ella rechazó su mano con un golpe seco. Alisa le espetó que un simple plebeyo no tenía derecho a tocarla. Dejó claro que solo intervino por su odio a los chismosos, no por benevolencia hacia alguien de su clase social. Se marchó buscando solo el verdadero poder. Ted, furioso por su arrogancia, gritó que ella no conocía la fuerza real. Abel, sin embargo, contempló su silueta alejarse con la extraña certeza de haber visto ese rostro en su pasado. Comenzó el examen escrito. Para Abel fue un juego de niños hasta la ingeniería mágica donde la dificultad se disparó. Esa última pregunta era una trampa para evitar la nota perfecta. Al verla, una sonrisa de suficiencia asomó en sus labios. ¡Qué ironía tan deliciosa! Aquel teorema imposible lo había formulado él mismo hace 200 años en su vida anterior. Tras la teoría, todos fueron guiados al campo de entrenamiento. Les esperaba la prueba práctica con artefactos de combate místico. Había armas de todo tipo. El examinador ordenó elegir según el color de ojos, pero Abel no esperaba nada especial. No habría equipo para unos ojos ámbar. Con calma, tomó una espada roja de una mano como simple sustituto temporal. Los objetivos eran de materia oscura absorbente. El instructor dio vía libre para desatar todo su maná sin restricciones. Ted se adelantó con entusiasmo. Abel sintió una punzada de preocupación. Estaba rodeado por la élite más arrogante del reino. Temía que el nivel mediocre de Ted lo convirtiera en el hazme reír. Su amigo acumuló energía y lanzó un grito de guerra.
pero su magia fue apenas un destello ridículo. Abel suspiró frustrado, seguía siendo tan torpe como el primer día. Ese ataque patético impactó en el centro y se desvaneció, pero de pronto el recinto estalló en un clamor de asombro. Abel esperaba burlas, pero el examinador gritó eufórico, declarando que Ted poseía un talento fuera de lo común. Los demás aspirantes se desmoralizaron. Abel no podía creerlo. ¿Acaso esa medianía era considerada un nivel de élite aquí? Los siguientes candidatos confirmaron su sospecha. Su magia era basura, simples trucos de feria, que apenas arañaban el objetivo. Al llegar su turno, el examinador lo miró con lástima. Abel ya conocía ese desprecio por sus ojos color ámbar. El instructor lo subestimaba, pero Ted le dio una palmada de ánimo, instándole a demostrar su verdadero potencial oculto. Esa confianza ciega conmovió a Abel. Empuñó su arma y se situó en la línea de fuego bajo 1000 miradas. La multitud se mofaba de su lentitud, atribuyéndola a su sangre inferior. Ignoraban que estaba trazando una estructura divina. Abel se aisló del ruido, diseñando una combinación elegante. Si el objetivo era resistente, lo golpearía con todo. ¡Bola de fuego! ¡División! ¡Tipo 2! Un torrente de maná colosal desgarró el aire, dejando a todos petrificados por su escala. Abel sonrió. Aquello era masivo. La esfera ascendió hacia el firmamento para luego caer como un juicio final abrasador. Ante el asombro general, el objetivo fue devorado. Al disiparse el humo, solo quedó un cráter terrorífico en el suelo. El silencio sepulcral dio paso a un estallido de gritos. Ted saltaba de alegría, celebrando el triunfo de su amigo. Abel estaba seguro de algo. Acababa de dinamitar los cimientos de los prejuicios de este mundo podrido. En otro sector, Alyssa ejecutó un corte flamígero devastador. Su golpe fue tan potente que agrietó la superficie del objetivo. El examinador no pudo ocultar su conmoción mientras el público contenía el aliento ante la joven prodigio. Pero Alyssa se sentía aburrida. De repente, un instructor del pabellón vecino llegó corriendo, visiblemente alterado por algo increíble. Aguzó su oído y escuchó palabras imposibles. Candidato de ojos ámbar y objetivo pulverizado. Su corazón dio un vuelco. Pensó de inmediato en el chico de la mañana. Una sonrisa de pura excitación asomó por fin a sus labios. El juego comenzaba de verdad. Tras la prueba, Abel y Ted fueron calificados como clase A, inflando el orgullo de Ted. Entraron en la sala de espera de la élite. El ambiente era pesado y todas las miradas se clavaron en ellos. El color ámbar de Abel centró los susurros. Nadie creía el rumor sobre la destrucción total del objetivo. Una voz familiar surgió entre la multitud. Alyssa caminó hacia él y le preguntó directamente si el rumor era cierto. Le exigió saber cómo construyó tal hechizo, sospechando que Abel ocultaba a un maestro legendario tras su poder. Abel cayó y Alyssa juró demostrar su valía. Fidia apareció para dictar el juicio final. Un duelo simulado y letal. El primero en ver su defensa destrozada mordería el polvo. El destino era inevitable. Según su rendimiento, Abel y Alyssa debían enfrentarse en el escenario. Ella desenvainó con furia. Él, impasible, rechazó usar armas mágicas ante un rival inferior. Entre risas, Alyssa cargó como un rayo, desatando un torbellino de acero sobre él. Hábil para esta era, pensó Abel, antes de fumarse justo antes del impacto mortal. Apareció a su espalda con calma absoluta. Alyssa, en shock, ardió con más furia. Concentró su maná y las llamas devoraron su espada con un calor devastador. Lanzó un tajo ígneo, pero Abel replicó con un fuego mucho más violento y puro. Alyssa quedó paralizada, con la mente en blanco ante tal despliegue de poder absoluto. ¡Bum! Las magias colisionaron provocando una explosión de luz que lo devoró todo. Tras el estruendo, el humo reveló un cráter que desafiaba toda lógica humana. Abel buscó su rastro, temiendo haber aniquilado por error a su joven oponente. De pronto, Alyssa cayó del cielo como un meteoro en un ataque sorpresa letal. Ocultó su presencia, pero ante Abel eso fue inútil. Lástima que yo sea tu rival. 12 esferas de fuego rugieron. Alyssa no podía creer esa velocidad de ejecución divina. Una cadena de explosiones alzó un pilar ígneo, dejando a la multitud sin aliento. Los murmullos eran unánimes. La diferencia de poder entre ambos era simplemente insultante. Alyssa cayó, pero su voluntad seguía intacta. Abel, por fin, se mostró algo sorprendido.
El examinador dio el duelo por terminado, pero ella gritó, negándose a aceptar la derrota. Exigió seguir. Abel sonrió. Adoraba esa terquedad propia de los antiguos héroes de guerra. Se puso en pie apoyada en su acero, lanzando una declaración solemne al estadio. Juró ser la más fuerte de todos. Abel borró su sonrisa y se puso serio. ¿Por qué buscas tanto poder en esta era de paz?, preguntó él con curiosidad. La paz es solo una ilusión, disparó ella con una convicción que helaba la sangre. El rey demonio podría volver y las naciones vecinas seguían afilando sus garras. Se negaba a vivir en una mentira. Debía ser fuerte para protegerlo todo. Quería restaurar el honor de su familia. Abel sintió que aquello era algo trascendental. De repente, Alyssa desató su maná final, convirtiéndose en una antorcha humana viviente. Invocó un hechizo prohibido y el fuego formó un par de alas colosales. Con un grito surcó los cielos. La multitud gritaba ante tal milagro visual. La magia de vuelo era real. Alyssa parecía una auténtica diosa de la llama. Abel sabía que aquello requería un control absoluto, perdido hacía 200 años. Una imagen de su antigua camarada pasó por su mente como un relámpago nostálgico. Aquella magia ancestral seguía intacta. El sacrificio de su familia debió ser inmenso. Se acabó la función, sentenció Abel lanzando un rayo violeta de velocidad cegadora. Alyssa resistió el impacto, pero sintió como su hechizo se desintegraba por completo. Sus alas de fuego se disolvieron y ella comenzó a caer al vacío. Abel la atrapó en el aire. ¿Eres acaso descendiente de María, la heroína? Al tocar suelo, elogió su talento y la instó a alcanzar nuevas cimas. Abel es el ganador. El estadio rugió, aclamando a su nuevo y misterioso héroe. Mientras tanto, Alyssa observaba la euforia desde la distancia con el corazón roto. La rabia y la vergüenza ardían en su rostro. No comprendía su derrota total. Los profesores estaban eufóricos con los nuevos talentos. Ted, Alyssa y el increíble Abel. Pero Emma Zen fue tajante. Solo hay un genio aquí y se llama Abel. Un simple plebeyo de mirada ambarina. ¿Acaso ocultaba algo? Alyssa, la genio, tampoco parecía ceder ni un milímetro en poder. La profesora Emma suspiró, incrédula, mostrando aquel examen impecable. Abel había descifrado el teorema definitivo, un enigma que frustró a sabios por décadas. El silencio sepulcral invadió la sala. Entonces, el legendario director entró con paso firme, intrigado por el alboroto que perturbaba la calma docente. Emma Zen, vibrando de pura adrenalina, soltó la bomba informativa. Había descubierto a un prodigio sin igual. Su nombre era Abel. Al oír ese nombre, el rostro del director se desencajó por completo. El impacto fue tan brutal que hasta su dentadura postiza salió volando. Exigió frenético que repitiera ese apelativo. Al escuchar a Abel de nuevo, las piezas de un puzzle milenario encajaron finalmente en su mente. Bajo el manto estelar, el director no hallaba descanso. El fantasma de Abel le perseguía. Se acercó a una reliquia ancestral, concentrando su maná. La energía imbuyó la espada de piedra y los muros vibraron. Ante él, un pasadizo oculto emergió de las sombras con un crujido místico. Se adentró en una biblioteca prohibida, directo hacia un cajón polvoriento. Allí reposaba una carta amarillenta, custodiando secretos que el tiempo olvidó. La magia rasgó el sello y el pergamino reveló su verdad. Era el testamento prohibido de su abuelo, destinado solo a su linaje. El escrito confesaba una realidad borrada de los anales. La leyenda de los 4 sabios que vencieron al rey demonio era una absoluta farsa. Ellos 4 solos no habrían rozado ni un cabello del soberano oscuro. El héroe auténtico fue un mago de intensos ojos color ámbar. Su nombre era Abel. El director recordó la advertencia. Ese 5.º sabio fue repudiado por tener ojos similares a los de la estirpe demoníaca. Fue cazado como una bestia. Pese a poseer un poder divino capaz de sacudir los cielos, su existencia fue erradicada de toda crónica oficial. ¿Cómo pudo un mortal burlar a la muerte por 200 años? Debía descubrir si ese chico poseía la fuerza del héroe de antaño. Tras las pruebas, Abel disfrutaba de un café en la capital. De pronto, Ted irrumpió como un huracán, con la euforia desbordando sus poros. Agitó su admisión gritando victoria, pero Abel ni se inmutó. Con una mirada descifró que su discípulo ya había alcanzado su límite actual. Ted bufó al verse descubierto, pero Abel ignoró su berrinche. Su mirada se afiló hacia un rincón sombrío. Alguien acechaba desde la distancia.
Una silueta pelirroja falló estrepitosamente en su intento de espionaje. Al ser detectada, solo pudo saludar con una sonrisa cargada de absoluta vergüenza. Juró que era pura casualidad y que solo venía por los pasteles. El ingenuo de Ted se tragó el anzuelo sin dudar ni un segundo. Abel cortó su palabrería preguntando por sus verdaderas intenciones. Alyssa entró en pánico, con la mirada esquiva y el corazón latiendo a 1000. Titubeante, inquirió sobre su clase asignada. Confesó, a regañadientes, que aquel extraño joven tenía mucho que enseñarle a una genio como ella. Abel analizaba su jugada, pero Ted, incapaz de guardar el secreto, soltó la primicia con una sonrisa de oreja a oreja. Ambos irían a la clase A, la élite de la academia. Al oírlo, el rostro de Alyssa se iluminó con un brillo de pura ambición. Se marchó tarareando, rebosante de alegría. Abel observó a su amigo, confuso por aquel extraño encuentro, cuando la puerta volvió a sonar suavemente. El aire se congeló. Era Lilith, pero no vestía como siempre. Llevaba el uniforme oficial de los catedráticos de la prestigiosa academia. ¿A qué venía ese disfraz? Lilith, con una sonrisa radiante, anunció su nuevo cargo. Desde hoy, ella sería su nueva y estricta profesora. Ted se quedó de piedra, incapaz de procesar tal giro del destino. ¿Era posible una casualidad tan absurda en este mundo? Abel no se inmutó, conocía su poder sobrehumano. Lilith se inclinó, susurrándole al oído que seguiría siendo su aliada, incluso bajo este nuevo rol. El tiempo voló y la víspera de la gran ceremonia de apertura llegó finalmente. Ella misma los guió hasta los dormitorios. Esos muros serían su hogar durante los próximos 5 años de intenso entrenamiento mágico. Tras despedirse, Abel y un Ted cargado hasta los topes entraron al edificio. Parecía que llevaban media casa a cuestas. En el salón principal toparon con Fidia, la supervisora. Abel la reconoció al instante, era una de las examinadoras de la prueba. Fidia les entregó sus uniformes oficiales, advirtiendo que debían portarlos con honor siempre que pisaran fuera del recinto académico. Al tocar la tela, Abel sintió una vibración extraña. Sus dedos detectaron inscripciones mágicas grabadas directamente en las costuras del traje. Fidia mencionó hechizos antimagia y de limpieza, pero su respuesta fue sospechosamente ambigua cuando Abel quiso indagar sobre su creador. Con llaves en mano, ocuparon habitaciones contiguas. Sin embargo, Abel no podía ignorar la chapuza técnica de aquellos grabados mágicos tan mediocres. ¿Qué te pasa?, preguntó Ted. Abel suspiró. Este trabajo es un insulto a la artesanía. Era un desperdicio total de materiales preciosos. Sin dudarlo, decidió reescribir la magia él mismo. El uniforme de su fiel compañero sería el primer lienzo de su maestría. Ted se sentía ligero como el aire. Mientras Abel admiraba su obra, el chico recogió sus trastos con una energía renovada. Anunció su plan de diplomacia del bollo para hacer amigos, sacó los famosos bollos de nieve, la especialidad estrella de su aldea. Le ofreció uno a su maestro con gran ilusión. Abel lo probó, aunque su expresión delataba que aquello sabía pan normal y corriente. A Ted no le importó y salió disparado. Su meta era conquistar 100 amistades en la academia a base de carbohidratos y alegría. Se lanzó al pasillo con determinación. Abel sonrió. Conociendo su carisma arrollador, probablemente lo conseguiría antes del amanecer. Para Abel, su único deseo era pasar desapercibido, vivir tranquilo y graduarse sin llamar la atención. ¿Lo lograría? Tras ajustar su uniforme, el agotamiento lo golpeó con fuerza. Buscaba una siesta reparadora, pero unos gritos desgarradores rompieron el silencio exterior. Al salir, halló a Ted acorralado por una jauría de estudiantes. Abel supo que su diplomacia basada en panecillos había fracasado estrepitosamente. Un bravucón rugía enfurecido, acusándolo de burlarse de ellos. Ted, aterrado, juraba que solo anhelaba forjar una amistad sincera entre compañeros. Pero los insultos subieron de tono. Lo llamaron especie invasora y escoria de alcantarilla, jurando que jamás se rebajarían ante alguien como él. Abel comprendió el veneno en sus palabras. Lo comparaban con un parásito capaz de aniquilar todo un ecosistema con su sola presencia. Ted ofreció su pan con humildad, pero el agresor lo golpeó con desprecio. El manjar rodó por el lodo y la luz de Ted se apagó. La ira prendió en Abel. Nadie tiene derecho a pisotear la bondad ajena. Iba a intervenir, pero vio a Ted recoger su orgullo herido. Entonces, Alyssa se adelantó a todos, recogió el pan ante la mirada atónita del grupo, le dio un mordisco y le otorgó 70 puntos. La turba se mofó de ella, tachándola de vulgar por comer del suelo. Esas palabras desataron la furia volcánica de la joven noble. Abel supo que la situación escalaría. Ted podía perdonar, pero Alyssa no. Dio un paso al frente y ordenó detener esa patética escena.
Ted celebró su llegada, restándole importancia al asunto, pero Alisa estalló contra él, cuestionando si poseía un ápice de dignidad o respeto. La discriminación entre nobles era un abismo insalvable. Al ver a Abel, el odio de los agresores se tornó aún más visceral y ponzoñoso. Se burlaron de sus ojos inferiores y su nula magia, sentenciaron que un ser tan mediocre jamás podría ser el maestro de nadie. Aquello despertó la furia de Ted, agarró al líder por el cuello, exigiendo una disculpa, pero fue empujado con asco como si fuera basura. Un recuerdo amargo golpeó la mente de Ted. Hace 2 años, él mismo se burló de los ojos de polluelo de Abel exactamente igual. Por fin comprendió el dolor que causó en el pasado. La culpa y la rabia se entrelazaron en un nudo asfixiante en su pecho. El arrepentimiento lo quemaba, pero no era el momento. Mientras forcejeaban, otros lo sujetaron con fuerza. Entonces ocurrió un milagro visual increíble. Al tocar a Ted, un estallido de luz pura detonó con violencia. La onda expansiva lanzó a los agresores volando por los aires. Cayeron al suelo desconcertados. Tras el impacto, solo Abel conocía el secreto. Su inscripción rúnica acababa de activarse para proteger a su discípulo. Aquel sello reflectante devolvería cualquier golpe con el doble de potencia. El plan funcionó. Abel suspiró aliviado al ver a los agresores. Los matones se levantaron a duras penas, lanzaron una amenaza vacía y huyeron despavoridos. Ted permanecía estático procesando aquel poder misterioso. De inmediato, corrió hacia Abel convencido de poseer un don oculto. El maestro, internamente, no podía creer la absurda lógica del muchacho. Alisa ignoró sus tonterías y examinó el uniforme de Ted minuciosamente. Sus ojos se abrieron de par en par al notar los detalles técnicos. Era la inscripción más perfecta que jamás había visto. Ted, sin dudarlo, reveló que todo era obra de la genialidad de su gran maestro. El corazón de Abel dio un vuelco. Intentó silenciarlo rápidamente, pero fue tarde. Alisa había escuchado cada palabra con una claridad absoluta. Abel huyó arrastrando a Ted. Alisa quedó en shock. ¿Quién era este joven capaz de dominar una magia rúnica de tan alto nivel? Al alba, la ceremonia de ingreso comenzó. Ambos corrían por los pasillos, mientras Ted se disculpaba 1000 veces por su indiscreción de ayer. Al llegar a las puertas, Ted estaba exhausto. Sin embargo, Abel detectó una extraña fluctuación de energía en la entrada del gran salón. No era una trampa, sino un rito de bienvenida. Para no llamar la atención, Abel empujó a su discípulo para que entrara primero. Ted temblaba por el castigo, pero el empujón de Abel lo lanzó dentro. Al instante, engranajes mecánicos y música triunfal llenaron todo el aire. El espectáculo era deslumbrante. Ted se quedó con la boca abierta, maravillado por la suntuosidad de la bienvenida que acababa de activar. Cayó confeti y marionetas de madera danzaron al ritmo. Abel explicó que era un sensor diseñado para reaccionar al mana del primer ingresante. Marionetas gigantescas tocaban instrumentos en las alturas. Era un recibimiento legendario que dejó a todos los presentes en un silencio absoluto. Los nuevos alumnos clavaron sus ojos en Ted. Todos asumieron que su inmenso poder mágico había provocado aquel despliegue de gala tan majestuoso. Incluso sonó la marcha de los caballeros en su honor. Los agresores de ayer palidecieron, consumidos por una envidia que casi los asfixia. Los profesores se convencieron de que Ted era el prodigio del año. El chico empezó a sonreír como un idiota, olvidando todo su miedo. El director apareció para imponer orden. Él también se mostró gratamente sorprendido al escuchar la marcha secreta resonar durante este curso escolar. Abel observaba desde las sombras, analizando a los 200 nuevos talentos. La escala de la academia superaba con creces sus expectativas iniciales. Ted le susurró que el director era descendiente de Roy, el héroe del viento. Ese nombre despertó siglos de recuerdos dormidos en Abel. Roy fue su hermano de armas más leal. Juntos lucharon hasta el final para aniquilar al temible rey demonio en el pasado. Pero el pasado también escondía cicatrices que no quería reabrir. El discurso se alargaba mientras Abel se sumía en una profunda y fría melancolía. Su estado de ánimo se tornó sombrío. Apenas respondía a las bromas de Ted, manteniendo una distancia emocional que helaba la sangre. Al finalizar el acto, buscaron su aula entre la multitud. Ted notó su pesadumbre y preguntó con una preocupación genuina por su bienestar. Abel negó con la cabeza, pero sus instintos se tensaron al instante. Sus sentidos de espadachín legendario detectaron una presencia oculta acechándolo cerca. Una inquietud punzante lo recorrió. No era una mirada humana, sino el escrutinio frío y calculador de un poderoso artefacto de vigilancia mágica
alguien sospechaba de su identidad secreta, en clase su nombre ya estaba en boca de todos los presentes. Un peliverde intentaba ocultar su humillación de ayer, jurando que solo fue empujado por el sello del uniforme. Alyssa escuchaba aquello con una irritación creciente, entonces la puerta se abrió de golpe ante ellos. Ted y Abel entraron juntos bajo una lluvia de miradas. El ambiente era tan pesado que Ted se inquietó. Pero Abel, curtido en 1000 batallas, ignoró los murmullos y las miradas de puro odio de sus rivales. Un hombre descuidado apareció entonces soltando sus libros. Su sola presencia desató un frenesí de emoción por toda la sala. Ted se iluminó al instante. Acababa de entrar una auténtica leyenda viviente frente a sus ojos. Era el mago más poderoso de esta era. Abel reconoció su talento. Aquel hombre era un genio de verdad. Ted reveló que él creó el examen más difícil. Abel lo comprendió, aunque su aspecto desastroso era bastante decepcionante. El profesor MSN ignoró la lista y empezó la lección. Un alumno osado cuestionó si prefería investigar antes que enseñar. MSN ni se inmutó al admitirlo con frialdad. Solo estaba allí para saquear los fondos de investigación académica. ¿Por qué aceptar ser su tutor entonces? La mirada de MSN se volvió gélida y escaneó a cada alumno. Dijo que buscaba verificar algo único en esa clase. En ese segundo sus ojos se clavaron directamente en Abel. El instinto de Abel gritó peligro inminente. Era la misma mirada que lo vigilaba tras ese espejo mágico. El culpable era él. Así comenzó su vida escolar bajo la sombra de un depredador al acecho. Sus días se volvieron pura rutina. Clases, biblioteca, dormitorio y charlas fugaces con Lilith en la monotonía. Lo peor era soportar lecciones tediosas y vacías. Ted sufría en su sitio, quejándose de la supuesta dificultad. Para Abel, aquello era un juego de niños. Así que se dedicó a diseñar hechizos nuevos en sus propios apuntes. El profesor, harto de su actitud, le lanzó una mirada, ordenó a Abel salir a la pizarra para resolver un problema. Su intención era cruelmente obvia. Quería humillar públicamente al estudiante mediocre para imponer su ridícula autoridad. Abel se levantó con una calma absoluta. No respetaba a un profesor que solo repetía libros de memoria. Decidió mostrarle lo que era la verdadera maestría. Avisó que su respuesta destrozaría la lógica del libro de texto. Ejecutó una fórmula perfecta eliminando 10 pasos inútiles. El profesor quedó mudo mientras los alumnos gritaban en shock. Con el orgullo herido, el docente lo echó. Al irse, un comentario ponzoñoso cortó el aire de repente. Era el mismo grupo de ayer escupiendo desprecio. Abel los ignoró como si fueran simples hormigas en su camino. No malgastaría energía con basura. Buscó refugio en las bibliotecas pequeñas para evitar a la molesta multitud. Mientras se sumergía en tomos antiguos, una voz conocida apareció. Alyssa estaba allí, rompiendo el silencio de su estudio. Fue una sorpresa verla, no esperaba que alguien como ella se esforzara tanto en la biblioteca. Hablaron sobre las tareas del día con brevedad. Luego, el silencio volvió y ambos se perdieron en sus lecturas. Alyssa se bloqueó ante un problema complejo de magia. Dudaba si tragarse su orgullo y pedir ayuda al chico. Sin despegar la vista de su libro, Abel habló. Detectó el error exacto en su razonamiento con precisión quirúrgica. Ella parpadeó atónita por su increíble capacidad de observación. Siguió su consejo y halló la solución en un segundo. Abel notó que su talento era superior al resto. Al salir, Alyssa le agradeció la guía con total sinceridad. Ella le preguntó si siempre vivía encerrado entre libros. Al confirmarlo, le insistió en que descubriera el mundo exterior. La ciudad desbordaba vida y experiencias nuevas. Habló de restaurantes famosos y postres de frutas exóticas increíbles. Abel se burló. Todo lo que mencionaba era comida. Ella, avergonzada, añadió que también había librerías de viejo. Eso despertó el interés del joven mago. Alyssa aprovechó para invitarlo a salir como agradecimiento por su ayuda. Abel aceptó al no tener excusas para negarse. Pero entonces, una voz sarcástica y desagradable sonó tras ellos. El trío de siempre regresó con burlas pasivo-agresivas. Le recriminaron su éxito con las chicas y Abel preguntó qué querían. El peliazul estalló llamándolo arrogante y fanfarrón. El peliverde sacó un arma mágica listo para hacerlo sufrir sin protección. Sin embargo, Abel lanzó una pregunta cargada de frialdad. Quería saber por qué odiaban tanto a los alumnos externos. El rostro del peliverde se desencajó por una rabia contenida. Gritó que ellos
Se esforzaron años por estar allí. Ver a externos entrar por un simple examen le enfurecía totalmente. Abel rió por dentro ante tal muestra de mediocridad. Dejó su bolsa y, en un parpadeo de velocidad divina, el arma mágica ya estaba en su mano. Nadie vio el movimiento y Alisa quedó paralizada de asombro. Señaló el pésimo estado del artefacto mágico. Las runas se caían a pedazos por el más puro descuido. Lo devolvió con desprecio y el peliverde acabó rodando por el suelo al intentar atraparlo. Abel se marchó ignorándolos mientras aquel tipo juraba que mañana pagaría cara a esa humillación. Al día siguiente Ted desbordaba energía en gimnasia. Abel y Alisa lo miraban con cierta resignación. Era la clase más esperada de la semana. El profesor Caner anunció el combate con esferas mágicas. El salón estalló en vítores. Ted y Alisa se preguntaban confundidos cuáles serían las reglas exactas. El peliverde interrumpió con soberbia. El profesor sonrió, mostrando un favoritismo que resultaba asqueroso. Dijo que debían ser pacientes con los alumnos ignorantes, lanzando una mirada venenosa hacia Abel. Alisa estalló en furia, pero Ted la calmó diciendo que lo importante era divertirse. Caner formó los equipos. Pronto, los integrantes del grupo de Abel se reunieron a su alrededor. Ted celebraba estar con su maestro, ganándose un regaño de Alisa por ser tan despistado. Abel notó el patrón. Su equipo estaba lleno de becados. Era una trampa demasiado evidente. Sus compañeros admitieron no tener talento ni confianza. Eran carne de cañón para el resto. Alisa prometió cargar con todo el peso. Iban a ganar limpiamente para cerrar esas bocas. Sus palabras encendieron el espíritu del equipo, pero Abel presentía que jugarían muy sucio. El peliverde soltó una burla final mientras el profesor sonreía con malicia. La encerrona era total. El duelo comenzó. El equipo B atacaría con proyectiles mágicos y el equipo D debía resistir. Solo tenían que esquivar y sobrevivir. Quien mantuviera más miembros en pie ganaría el encuentro. Los miembros del equipo D corrieron desesperados. Ted gritó que esto era como el balón prisionero. Esquivó un ataque con una pirueta perfecta. Su instinto de guerrero despertaba ante el peligro. Abel admiró sus reflejos, pero un compañero cayó fulminado al instante. Los golpes eran dolorosos. Ted bloqueó un impacto y Alisa esquivó por poco. De pronto, 2 proyectiles volaron hacia Abel. Parecía un ataque simple hasta que las esferas giraron 90 grados de forma imposible. Otros 2 aliados cayeron al suelo. Una emboscada mágica los había diezmado en un segundo. La alerta de Abel llegó al máximo. Sus rivales sonreían con una arrogancia insoportable. Alisa denunció el fraude. Habían trucado los guantes con runas de seguimiento. ¡Estaban haciendo trampas! Los tramposos solo se rieron, llamándolos malos perdedores mientras seguían disparando sin piedad. Un insulto vulgar hacia Alisa fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Abel la sujetó con calma, recordándole que la provocación era solo una táctica para desestabilizarla. Debían concentrarse en los ataques. Alisa se sonrojó ante la cercanía de Abel, olvidando su ira. El caos reinaba, pero Abel observaba a Yukari. Había algo especial en esa chica de pelo negro. No era atlética, pero guiaba a sus compañeros con precisión. Era una exploradora nata. Abel pensó que, con un poco más de voluntad, sería una maga de élite excepcional. 3 proyectiles impactaron brutalmente en su espalda. Yukari se desplomó, soltando un grito de agonía. La violencia del ataque dejó a todos mudos. Abel apretó los dientes con indignación. Sabían que ella era el cerebro. El peliverde volvió a disparar contra la chica indefensa en el suelo. Otro impacto directo. Yukari se retorcía de dolor mientras Alisa gritaba exigiendo que se detuvieran. El tipo se limitó a burlarse diciendo que solo estaba eliminando a la escoria del lugar. Una lluvia de esferas mágicas acribilló a Yukari. El llanto y el sudor cubrían su rostro herido. Ted corrió a protegerla mientras Alisa se encaraba con los agresores, cayendo en su trampa. Distraída por la rabia, Alisa no vio el ataque por la espalda y terminó derribada. Abel suspiró. Ella era demasiado impulsiva. Ted, indignado, gritó al profesor exigiendo justicia inmediata. Pidió que penalizaran aquel ataque tan cobarde y fuera de las normas establecidas. Pero antes de terminar, fue acribillado por la espalda. Abel se frotó la frente con resignación. El más noble fue el primero en caer. El peliverde cantó victoria sobre los becados inútiles. Esas alimañas deberían volver a su alcantarilla. Alisa y Ted muerden el polvo, incapaces de seguir luchando.
Yukari llora en silencio, temblando de puro terror. Abel observa el campo con un corazón frío como el hielo. 2 minutos y el equipo defensor ha caído. Solo Abel sigue en pie ante 3 rivales sedientos de sangre. El peliverde acecha como un depredador. Ordena a su equipo concentrar todo el fuego sobre el último superviviente. 3 proyectiles mágicos vuelan hacia Abel. Por un segundo, la idea de rendirse cruzó su mente. Sería fácil, pero su crueldad despierta su furia. Con un movimiento ágil, Abel esquiva la primera ráfaga mortal. El asedio continúa. El peliverde está fuera de sí, pero Abel fluye entre los ataques como humo ingrávido. Sus compañeros gritan con desesperación desde la banda. El peliverde responde con una carcajada llena de desprecio absoluto. No te falta el aire, se mofa. Abel no se inmuta. Él sabe quién se está agotando realmente. Último minuto. La mirada del peliverde se oscurece mientras acumula una cantidad masiva de maná destructivo. Decide terminarlo ya. Una esfera de luz colosal estalla en docenas de proyectiles que cubren todo el cielo. Alisa y Ted observan con el corazón en un puño. Abel detecta el peligro real al instante. Han usado una runa de dispersión ilegal. El peliverde ríe, desafiándolo a esquivar lo inevitable. Abel sabe que podría esquivarlo, pero prefiere ocultar su poder. Activa su magia en secreto mientras finge protegerse. La lluvia mágica desciende, pero cada bala se desvía inexplicablemente antes de rozar su piel. El público enmudece ante lo imposible. El peliverde palidece, creyendo que su artefacto mágico ha fallado. Suena el silbato y Abel surge ileso. Ted corre emocionado, gritando que su maestro es simplemente increíble. No celebres aún, advierte Abel. Ahora nos toca atacar y debemos aniquilar a cada uno de ellos. Turno de ofensiva para el equipo de Abel. Ted está sediento de gloria y jura ganar esta ronda. Alisa quiere demostrar su valía. Abel planea usar a sus amigos como distracción mientras el rival ni se inmuta. Siguen las burlas, pero Abel nota que ocultan un as. La señal de inicio resuena en la arena. El peliverde ordena una formación defensiva. Sus aliados se cubren las espaldas creando un círculo de hierro impenetrable. Ted lanza el primer proyectil seguido por Alisa. El enemigo detecta el ataque tipo lanza desde el noroeste. Bala tipo disco por el sureste, gritan. Abel descifra su estrategia defensiva en un abrir y cerrar de ojos. No tienen puntos ciegos. Su coordinación es perfecta. Ted se desespera y pide ayuda a gritos. Alisa está bloqueada sin saber cómo romper el muro. Hasta Abel debe admitir que su técnica es excelente. Son expertos, pero olvidaron un detalle. Abel llama a Ted y le confía el golpe de gracia final. Susurran el plan maestro. Al levantar la vista, sus ojos están fijos en el enemigo con determinación absoluta. Ted levanta el brazo y comienza un cántico exageradamente largo. El teatro para el engaño ha comenzado. El rival se queda gélido ante tal ritual. Hasta Abel se avergüenza mientras activa su verdadera magia oculta. El poder fluye en Ted. Al gritar la última frase, Abel recita mentalmente el hechizo de tormenta real. Silencio absoluto. La confusión reina hasta que alguien señala al cielo con un grito de puro terror. Un círculo mágico colosal corona el cielo. Una tormenta de proyectiles se desata sobre sus cabezas. Sin tiempo para reaccionar, el equipo rival es aniquilado. Caen uno tras otro en un campo devastado. El peliverde intenta alzarse, pero un disparo preciso lo abate. El profesor observa el caos sin palabras. Finalmente, el docente no tiene otra opción que declarar al equipo de Abel como los vencedores. Estallan los vítores por la remontada. Alisa interroga a Ted sobre su asombroso poder oculto. Ted balbucea que fue pura suerte. Abel suspira aliviado al ver que el foco recae sobre su amigo. El peliverde se levanta tambaleante, con el rostro desencajado por la humillación y el odio. Abel sentencia con frialdad. No subestimes nuestro esfuerzo. Ted está aquí por mérito y talento propio. Forjado en noches de duro entrenamiento, tras oírlo el peliverde se derrumba en silencio absoluto. Una mano amiga se extiende. Ted lo invita de nuevo a compartir unos bollos algún día. Abel sonríe. Su negocio de bollos sigue en marcha. El rival reflexiona con la mirada baja. Él resopla con orgullo herido y ayuda a su aliado. Alisa bufa ante tal ingratitud. Ted ríe con optimismo. Es un avance, dice. Esta vez no me ha rechazado el saludo. Con renovado vigor, su meta de 100 amigos renació. Abel contemplaba la escena esbozando una sutil y cómplice sonrisa. Al anochecer, el director Ma cruzó pasadizos sombríos. Tras un portal oculto por magia, aguardaba el caótico taller de MSN.
MSN devoraba la pantalla con la mirada. Las imágenes del duelo vespertino se repetían una y otra vez sin descanso. El profesor reveló que su dron espía grabó todo. La pantalla mostraba el preciso instante en que Ted desató su poder. Llovieron balas mágicas desde el firmamento. Al observar cada detalle, la expresión de MSN se transformó en puro asombro. Era un camuflaje mágico, magistral. MSN notó que Abel susurraba algo. Sus ojos ardían con una obsesión enfermiza. Debía descubrir la verdadera identidad de Abel. Pronto llegó el gran día y Abel recordó la invitación de Alyssa. Al bajar del dormitorio se topó con Lilith. Ella creía que iría a la biblioteca, pero él mostró su permiso de salida. La dulce sonrisa de Lilith se congeló de inmediato en su rostro. Preguntó si saldría con Alyssa tras ver otra solicitud idéntica. Abel, desconcertado, no comprendía que tenía eso de malo. Lilith se mordió el labio, tragándose su amargura. Al final, simplemente asintió deseándole que se divirtiera mucho. Abel se fue sin notar su decepción, pero antes de salir, una mano sujetó su manga. Lilith suplicó con voz apenas audible, le pidió que algún día también la llevara a pasear. Abel, aunque algo sorprendido, aceptó la propuesta sin dudar. El rostro de Lilith se iluminó con una sonrisa radiante. Aquel brillo despertó una chispa de nostalgia en Abel. Recordó su niñez de hace 200 años. Pese a los siglos, ella aún conservaba esa expresión infantil de vez en cuando. Entonces recordó su confesión de hace 2 años. Supuso que solo sería el tierno afecto de una niña hacia alguien mayor. En la plaza, Alyssa ya guardaba impaciente. Abel se disculpó por su tardanza, dejando a la chica totalmente descolocada. Entre risas, admitió que no esperaba oírle pedir perdón. Con total confianza, prometió mostrarle cada rincón de la capital real. Su primera parada fue la majestuosa Torre del Reloj. Abel quedó hipnotizado por la compleja danza de sus engranajes. Alyssa le llamó emocionada para que viera el paisaje. Bajo el cielo despejado, la vista alcanzaba el lejano horizonte marino. Un punto negro sobre las olas captó su atención. La popa del navío dejaba tras de sí una densa estela oscura. Alyssa explicó que era un buque de vapor. La curiosidad invadió a Abel al recordar lo que leyó en sus libros. Mientras él observaba con tal concentración, un sentimiento nuevo empezó a echar raíces en el corazón de Alyssa. Tras disfrutar de música y cine romántico, Abel sintió una vitalidad que ningún libro antiguo podría capturar jamás. Al cruzar una calle animada, un letrero deslumbrante los atrajo. Era un salón de juegos, un lugar para el puro ocio. Según ella, era para gente ociosa que malgastaba tiempo. Para su sorpresa, Abel mostró un interés inmediato por entrar. Sus ojos brillaron, deseando explorar aquel lugar. Alyssa aceptó extrañada, sin saber que el dron de MSN los vigilaba. Al entrar, el estruendo y la multitud los envolvieron. Aquellas atracciones tan bizarras fascinaban al legendario guerrero por su rareza. De pronto, una voz siniestra surgió tras ellos. Una mano esquelética se posó pesadamente sobre el hombro de Alyssa. El esqueleto se abalanzó y Alyssa gritó aterrada. Por puro instinto se aferró a Abel en un abrazo desesperado. Abel la calmó explicando que era solo un objeto mágico. Alyssa, muerta de vergüenza, se apartó de él rápidamente. El esqueleto los guió hacia los juegos. Los ojos de Alyssa brillaron al ver sus máquinas de garras favoritas. Eran peluches de bestias mágicas. Abel los observó con extrañeza, pues le resultaban figuras demasiado familiares. Muchos eran idénticos a los monstruos que él mismo aniquiló. Alyssa señaló a su preferido, el temible Jemis. No era adorable, pero se veía imponente y poderoso. Abel asintió en silencio. Jemis era, en efecto, una pesadilla. Podía petrificarlo todo. En el pasado, necesitó de gran maestría en magia de viento para poder derrotar a semejante bestia. Alyssa le lanzó una mirada inquisitiva y Abel se tensó. Se dio cuenta de su error y buscó una excusa desesperadamente. Pero Alyssa rió pensando que era una broma extraña. Ella se sintió cohibida y le preguntó si le parecía una chica rara. A las demás les gustaban las cursilerías. Ella era la única que prefería algo tan feroz y aterrador. Abel negó sinceramente, afirmando que le sentaba de maravilla. Para él el interior siempre superaba a la apariencia externa. Aquellas palabras conmovieron a Alyssa. Ahora amaba más a Jemis.
Abel le preguntó si quería conseguir aquel peluche. Ella admitió que sí, aunque se quejó de la debilidad de la garra. Abel comenzó a analizar la mecánica del aparato. Descubrió que la fuerza de agarre era mínima y los controles mediocres. Soltó una carcajada gélida en su interior. ¡Esa estafa era el escenario perfecto! Insertó una moneda y su magia envolvió la garra para asegurar la victoria absoluta. El brazo mecánico descendió con precisión letal, atrapando al peluche de Gemis con una fuerza inquebrantable. Alisa contuvo el aliento mientras el premio caía con precisión quirúrgica. Abel, el espadachín definitivo, reclamaba otra victoria absoluta. Al recibir el peluche, las mejillas de Alisa ardieron en carmesí. Lo usó como escudo para ocultar su corazón acelerado. Juró protegerlo como un tesoro. Abel notó su agitación, pero guardó silencio mientras se dirigían a por un postre. Alisa cerró los ojos, deleitándose con los gofres. Era la primera vez que Abel probaba un manjar tan mundano. Tentada, ella pidió probar los suyos. Abel le ofreció un trozo que ella aceptó directamente de su tenedor. Ella analizó el sabor con seriedad. Abel probó su ración. Era un sabor sorprendentemente reconfortante para un guerrero. Comentó que esperaba que ella evitara ese contacto indirecto. Alisa se congeló. Su rostro se encendió como una llamarada. Abel comprendió que ella no lo había planeado. Se disculpó por romper la burbuja de aquel momento tan íntimo. Recuperando la compostura, ella fingió indiferencia. Abel decidió cerrar el tema para no herir más su orgullo. Al mirar por la ventana, Abel percibió una anomalía en el flujo espiritual de la calle. Alisa elogió el estilo retro, pero Abel mencionó una nostalgia de siglos pasados. Aquellas palabras petrificaron a la joven. Ella cuestionó esa melancolía impropia de su edad. Abel calló, dándose cuenta de que su fachada volvía a agrietarse. Alisa le lanzó la pregunta prohibida. ¿Quién era él realmente? El silencio de un soberano cayó sobre la mesa. No revelaría su secreto, el regreso de un alma antigua. Solo buscaba paz tras una vida de sangre. De pronto, un destello hostil golpeó sus ojos. Una herramienta de vigilancia mágica los acechaba desde las sombras. Decidió eliminar la molestia de inmediato. Se acercó al rostro de Alisa, tan cerca que sus almas parecieron rozarse. Su corazón estalló en latidos, pero él apuntaba al cielo. Una bola de fuego invisible pulverizó el artefacto espía. La explosión alertó a Alisa. Al comprender la amenaza, él le preguntó qué iba a decir antes del ataque. Ella bajó la mirada, herida por la barrera invisible. Se disculpó por intentar cruzar su frontera privada. Aunque evitó el interrogatorio, Abel sintió un peso. Alisa sufrió en silencio aquel distanciamiento agridulce. No soportaba esa mirada fría que la dejaba fuera. En ese instante la verdad la golpeó con fuerza. Sus sentimientos por Abel eran reales. Al anochecer, ambos regresaron a la academia bajo un aura de tensión. Abel detectó que la cacería continuaba. Harto de juegos, decidió enfrentar a sus perseguidores bajo sus propias reglas. Despidió a Alisa y se adentró en un callejón. Dos presencias asesinas acechaban en la absoluta oscuridad. «Salid de vuestro escondite», ordenó. Una maga emergió de las sombras, revelando su posición con elegancia letal. Sus ojos grises delataban magia de tierra de alto nivel para fundirse con el entorno urbano. Su vestimenta optimizaba el flujo de maná. Entonces, una voz burlona resonó desde los tejados de la ciudad. Un mago descendió asombrado de que un niño los detectara. Ella admitió que era normal siendo su conocido. Abel exigió el nombre del traidor que los envió. El mago reprendió a su compañera por hablar demasiado. Declaró que jamás revelarían a su cliente. En ese momento, Abel sonreía. Finalmente tenía un reto digno. Solo enemigos de este calibre merecían su atención. Mientras el profesor Emacén caminaba por pasillos solitarios, una soledad ancestral lo envolvía. Para un genio, el resto del mundo no eran más que insectos insignificantes. Nunca había encontrado a nadie capaz de comprender la verdadera esencia de su arte arcano. Su talento abrumador desde la infancia solo le trajo un aislamiento absoluto y un vacío existencial. Le llamaban genio por miedo, pero lo odiaban. Su poder inmenso era una prisión de soledad infinita. Intentó encajar, pero comprendió que rebajarse a la mediocridad era un pecado contra su naturaleza superior. Un diamante solo se pule con otro. Sin un rival a su altura, el estancamiento era su realidad. El aire le faltaba, hasta que Abel apareció como un meteoro rompiendo la oscuridad de su existencia. Probar a este joven despertó su sangre. Por ello recurrió a la sociedad Cronos para desvelar su secreto. Esos mercenarios eran sus aliados. Estaba dispuesto a todo por descifrar el misterio que envolvía a Abel.
Al abrir su taller, el pánico lo invadió. Abel tomaba té tranquilamente en su propio despacho privado. Emma ocultó su terror y preguntó cómo había burlado las defensas legendarias de su santuario personal. Había capas de magia protectora impenetrables. Abel, con desdén, las comparó con simple papel mojado. Emma intentó reírse, pero Abel aplastó su fachada. Le informó que sus socios ya habían confesado todo. Su orden fue tajante: detén la vigilancia ahora. Emma quedó mudo, superado por el poder del espadachín. ¿Qué clase de poder ocultaba? Se recompuso y preguntó con cautela: ¿y si me negara a obedecerte? Antes de terminar, un aura gélida lo asfixió. Los ojos de Abel eran puro hielo, portando una intención asesina aterradora. Emmy Sonnen quedó paralizado ante tal presencia. Su cuerpo temblaba sin control, pero tras el miedo brotaba una extraña y oscura fascinación. Cedió finalmente, aceptando cada condición. Abel retiró lentamente aquella energía tan sofocante y pesada. Emmy Sonnen suspiró aliviado, pero su curiosidad pudo más. ¿Por qué seguir en la academia si ya no le quedaba nada por aprender? Abel solo deseaba una vida escolar tranquila y sin sobresaltos. El otro lo miró fríamente, pensando que aquella respuesta era una broma pesada. Susurró sobre el destino de los genios. Con tal poder, remodelar el mundo a su antojo estaba al alcance de su mano. Dominar a los mortales no era una fantasía. Abel frunció el ceño, mostrando un profundo asco en su rostro. Pasó de largo sin interés y se marchó sin mirar atrás. Emmy Sonnen colapsó contra su escritorio, con el corazón martillando con violencia. Había visto genios, pero jamás una sed de sangre tan pura. Una sonrisa de pura excitación se dibujó en sus labios. Abel lo llevaría a un nivel superior. Al caer la noche, Alyssa buscó al joven portando un peluche entre sus brazos. Ted le dijo que no estaba, así que esperó sola frente al dormitorio. Deseaba entregarle el regalo y agradecerle de corazón. Mientras acariciaba el peluche, una voz familiar surgió de los árboles. Abel preguntaba con impaciencia qué hacía allí a esas horas. Una voz femenina se disculpó suavemente. Alyssa se ocultó para observar. Al verla quedó atónita. Era la profesora Lilith quien hablaba con él. Lilith confesó cuánto lo había extrañado. Abel le advirtió que no debía llamar la atención de forma tan innecesaria. Se dio la vuelta pidiéndole hablar tras las clases. Lo que sucedió a continuación dejó a Alyssa prácticamente sin aliento. Lilith se puso de puntillas y lo besó en la frente. Él suspiró resignado, comentando que seguía igual que cuando era pequeña. Alyssa se hundió en las sombras, confundida. Al día siguiente se encontraba en una cafetería con un humor de perros. Yukari notó la tensión enseguida. Alyssa, amante de los dulces, solo había pedido un café solo. Algo iba muy mal. Yukari preguntó preocupada por su malestar. Alyssa confesó en voz baja lo visto: el beso de la profesora Lilith en la frente de Abel. Se preguntaba si tenían una relación. Yukari parpadeó, comprendiendo al instante qué era lo que tanto atormentaba el corazón de su amiga. Sonrió aliviada, aclarando que no había de qué preocuparse. Abel y Lilith eran hermanos, una relación de sangre pura y simple. Ese rumor ya corría por toda la academia. Incluso Ted lo había confirmado tras investigar un poco por su cuenta. Alyssa no terminaba de creerlo. ¿Por qué dos hermanos se citarían en secreto y se demostrarían afecto con un beso tan tierno? Yukari supuso que guardaban las distancias por su rol de alumna y maestro. Eran muy cercanos y aquel beso era pura hermandad. Alyssa aceptó la explicación y su corazón se iluminó. De repente, un hambre voraz despertó en su interior de nuevo. Pidió la porción de tarta más grande del menú. Yukari rió al ver cómo su amiga recuperaba su energía habitual instantáneamente. Mientras tanto, Abel entrenaba solo en el sótano. Llevaba 2 horas corriendo, una rutina innegociable para forjar su cuerpo de guerrero. El gimnasio estaba desierto por ser festivo. Abel notó que los magos modernos habían descuidado por completo su condición física más básica. De pronto, Ted entró gritando tras encontrar su escondite. Abel suspiró con resignación al ver que su paz había terminado. Su santuario fue invadido. Ted preguntó entusiasmado si ya había elegido a qué club de investigación pensaba unirse este año. Abel recordó vagamente haber oído algo al inscribirse, confesó que no tenía interés, explicó que eran grupos extraescolares de participación voluntaria. Algunos hallazgos lograban fama nacional, pero Abel no se inmutó. Para él, aquello seguía siendo un simple juego de niños. Años de dura experiencia le enseñaron que la verdadera magia solo se domina en la más absoluta y estricta soledad. Colaborar le parecía inútil, pero Ted insistía con terquedad. Estaba convencido de que encontrarían algo que despertaría su curiosidad de genio.
Abel dudó. No era justo despreciar algo sin verlo antes. Además, la mirada de Ted rebosaba una esperanza pura y sincera. Finalmente, Abel cedió con un suspiro. Ted vitoreó con fuerza y lo arrastró hacia la zona de reclutamiento de los clubes. El bullicio era ensordecedor. Decenas de estudiantes rodeaban a Ted, suplicándole que se uniera a sus respectivos grupos de investigación. Abel observó que los clubes se dividían en mágicos y atléticos. Eran demasiados para analizarlos todos con el detenimiento que merecían. Entonces, una voz profunda surgió tras ellos. Una figura imponente cubierta por una armadura pesada asustó al pobre y desprevenido Ted. El guerrero Río, quitándose el casco, solo era equipo deportivo, alabó el físico de Ted e invitó a probar el balón blindado. Ted quedó confundido por los tecnicismos, pero Abel comprendió todo. Parecía un deporte ancestral muy similar al rudo e intenso rugby. Ted quiso invitar a su maestro, pero el veterano cambió su semblante al fijar su mirada en el joven de ojos ámbar. Sugirió con tacto que sus ojos ámbar serían un problema. Abel, acostumbrado al desprecio por su supuesta falta de magia, aceptó encantado. En ese instante apareció el capitán del club. El veterano se acercó para explicarle la situación en un susurro cargado de tensión. Al oírlo, el capitán soltó una carcajada burlona sin la menor intención de ocultar su desprecio. Afirmó que aceptar a alguien con ojos inferiores hundiría la reputación del club. Abel suspiró, evitando el conflicto. Ted se enfureció, pero Abel le calmó. Los deportes no valían aquel esfuerzo innecesario para él. Lo que no esperaba es que su indiferencia encendiera la furia del prepotente capitán de repente. El capitán estalló, gritando que no soportaba ser ignorado. ¡Qué hipocresía la de ese tipo! Cargó contra Abel con el balón, rugiendo que aquello era más que un simple juego de niños. Abel esquivó con agilidad y le derribó. El balón salió disparado hacia el cielo rápidamente. El capitán, ciego de humillación, cargó de nuevo contra el joven guerrero sin pensarlo 2 veces. Abel se resignó. Atrapó el balón en el aire con una facilidad asombrosa y absoluta. «Te devuelvo tu juguete», sentenció, imbuyendo el objeto con un potente refuerzo mágico en secreto. El balón impactó como un meteorito en su cara. El capitán cayó fulminado al suelo ante todos. Abel se pasó de la raya otra vez. Ambos se esfumaron mientras todos socorrían al capitán. Recorrieron varios clubes. Ted era una estrella, pero Abel no encontraba su lugar ideal todavía. Estaba a punto de rendirse cuando unos cánticos llenos de fanatismo llamaron su atención de pronto. Unos tipos con túnicas negras pedían un mundo en paz desde un rincón muy apartado. Hart. Querían erradicar la magia en una academia mágica. Abel no podía creer semejante absurdo tan grande. Se quedó helado al ver al líder. Era Boss, a quien no veía en mucho tiempo. Boss parecía enfermo, pero sus ojos conservaban una agudeza aterradora y letal de siempre. Una punzada de inquietud recorrió a Abel. Preguntó a otro estudiante qué estaba pasando allí mismo. Le explicó que eran radicales antimagia. Predicaban paz, pero causaban el caos en toda sociedad. Star. Al notar el desconocimiento de Abel, el estudiante recuperó su tono arrogante y burlón de antes. Se mofó de sus ojos inferiores y le sugirió un club para gente especial como él, Star. Se detuvieron ante un puesto desierto y sombrío, envuelto en un aura de soledad absoluta. Una chica de ojos azules leía en silencio. Todos pasaban de largo, evitándola por completo hoy. La llamaban la reina de hielo, Noel Star. Un prodigio solitario, igual de huraño que el joven Abel. Sois tal para cual, soltó el alumno antes de irse. Abel la observó detenidamente un instante. Esos ojos eran de pura magia de agua. Su poder superaba con creces al resto. Star. Magia antigua. Abel llamó a su mesa. Noel le dedicó una mirada de absoluta y fría indiferencia total. Abel confesó su interés por la magia antigua. Ella no pronunció ni una palabra extra hoy. Cerró su libro y puso una caja misteriosa sobre la mesa. «Ábrela primero», ordenó ella. Era un circuito laberíntico, un ingenio rúnico para medir la verdadera capacidad de análisis mágico. Parece una creación propia de la chica. Abel empezó a manipular las runas de inmediato. Su maná fluyó con maestría. Un suave clic indicó que el mecanismo había cedido al fin. Star. Noel abrió los ojos como platos. Su rostro era un poema de pura incredulidad.
examinó la caja obsesivamente, convencida de que se había roto. Nadie lo lograba tan rápido nunca. Abel no dio explicaciones y reclamó su entrada. Noel, con expresión compleja, acabó aceptando entrar. La siguió hasta un pasillo restringido. ¿A dónde nos dirigimos?, preguntó Abel con curiosidad real. Noel señaló un muro de piedra inerte y usó un colgante mágico como llave sagrada. Un pasadizo oculto cobró vida entre las rocas. Abel la siguió hacia lo desconocido sin dudar. Un santuario de libros se abrió ante él. Este es nuestro club, susurró ella suavemente. Cientos de tomos, pero ella era la única integrante. Abel entendió el motivo de su soledad. Empezó a ojear los textos. Todos eran reliquias de una época remota y olvidada hace mucho. ¿Cuál es el libro más viejo de este lugar?, inquirió Abel buscando respuestas antiguas y sabias. Ella lamentó que la gran calamidad quemara casi todo. Abel recordó fragmentos de su pasado épico. Hace 200 años los sabios derrotaron al rey demonio, pero la paz fue muy efímera. Star. La humanidad se hundió en una guerra eterna y brutal. 100 años de masacre superaron cualquier horror del rey demonio. El sufrimiento engendró un odio voraz hacia la magia. Surgió un movimiento para borrarla definitivamente de la faz del mundo. Grimorios invaluables ardieron hasta ser cenizas. Aquellos secretos antiguos, muy superiores a los actuales, parecían perdidos para siempre. Ese era el noble objetivo de este club de investigación. Abel admiró su audacia. Hoy pocos notaban el declive mágico. Identificarlo y actuar ya era algo fuera de lo común. Noel se quedó de piedra ante sus palabras. Preguntó por qué no se burlaba como el resto. Para la mayoría, los artefactos mágicos eran simples herramientas de conveniencia. Sola en este entorno, ella eligió proteger la magia antigua. Debió soportar una soledad inmensa y el peso del desprecio. Abel le aseguró con total firmeza que jamás despreciaría su esfuerzo. Esas palabras despertaron algo profundo en Noel. Ella susurró su nombre con una timidez encantadora. Se presentó formalmente y le entregó la llave del club. «Vuelve mañana», pidió ella. Tenía algo especial que mostrarle. El atardecer del día siguiente no tardó en llegar. Abel dejó a Ted roncando en la biblioteca tras ser acosado por otros clubes. Salió solo, pero Alisa lo interceptó. Ella preguntó nerviosa a qué club pensaba unirse. Al ver que dudaba, reunió valor para invitarlo al suyo. Confesó que siempre soñó con cabalgar un dragón alado. Un eco de nostalgia vibró con fuerza en Abel. Desde su reencarnación no había visto dragones. Aceptó ir y Alisa saltó de alegría, confirmándolo varias veces. Abel no pudo evitar pensar que la pobre chica necesitaba hacer más amigos urgentemente. Luego fue al club de magia antigua. En la puerta sintió una presencia familiar, el profesor Emma Sen. Emma sonrió diciendo que era el consejero del club. Sus explicaciones forzadas solo aumentaron las sospechas de Abel. El profesor le devolvió la pregunta. Abel mencionó su cita y Emma arqueó una ceja con mirada pícara. Reveló con misterio que Noel era una genio recomendada por el director. En tan solo un año obtuvo la exención de clase por su nivel abrumador. Estudiaba aquí porque los profesores ya no tenían nada que enseñarle. Emma sugirió que Abel pidiera lo mismo. Él se negó, solo buscaba una vida escolar tranquila y discreta. Pero la sonrisa de Emma desapareció. Junto a Noel, una vida tranquila era un sueño imposible de cumplir. Abel insistió en que solo le interesaban los libros. Emma presionó, señalando la gran grieta en su argumento. Si de verdad anhelas la calma, ¿por qué te atrae la magia antigua más peligrosa de todas? Emma se acercó y palmeó el hombro de Abel con familiaridad. Recuperó su tono ligero y se marchó sonriendo. Abel sintió una vibración extraña. Activó su ojo analítico y halló una runa espía oculta en su hombro. La aplastó sin dudarlo un segundo. En algún lugar Emma sonrió al confirmar que su sospecha era cierta. Abel entró al club y vio a Noel leyendo en silencio. Ella cerró el libro al instante al verlo llegar. «Te estaba esperando», dijo con una franqueza inusual. Abel sintió una calidez extraña. ¿Era eso un gesto amistoso? Preguntó por el misterio prometido. Noel levantó una caja de madera antigua con manos delicadas y solemnes. Extrajo un libro ancestral cubierto de sellos prohibidos. Abel supo al ver lo que era un grimorio de alto nivel. Recordó las crónicas. Ese texto poseía un poder capaz de sacudir el mundo durante la gran calamidad. Fue la chispa de incontables guerras. Él le preguntó por qué le mostraba algo tan sumamente peligroso. Noel deseaba que él lo viera. Abel reconoció su valor y empezó a sospechar del linaje de la chica. Ella liberó los sellos,
confesando que era un tesoro secreto. Abel examinó las fórmulas mágicas de complejidad divina. Incluso dañado, el nivel de artesanía era sublime. Pasó las páginas y reconoció una caligrafía que le resultó familiar. Para mi querida camarada Donna, el tiempo se detuvo para él. Preguntó si era una reliquia de sus antepasados. Noel asintió. Su ancestro lo recibió de un mago legendario. Le preguntó si era capaz de entenderlo. Abel respondió con modestia, pero por dentro estaba en shock. Aquel libro lo había escrito él mismo. Explicó brevemente el contenido mientras observaba sus reacciones. Buscaba un rostro del pasado en sus facciones. Los rasgos de Noel coincidían con los de su vieja amiga. Era oficial. Descendía de Donna, la heroína. Noel escuchaba embelesada, con una alegría radiante. Suplicó por más secretos, pero Abel ya tenía un plan trazado. Al día siguiente propuso un intercambio. A cambio del laboratorio, él descifraría el grimorio prohibido junto a ella. Noel aceptó entusiasmada. Poco después, Abel y Alisa llegaron a los establos de los dragones imperiales. Una voz teatral les dio la bienvenida. Entonces, un desfile de hombres hermosos y perfumados apareció ante ellos. Ante él, un espectáculo superficial. Este era el legendario club de dragones. Abel solo veía farsantes. Criar dragones exigía sangre y fuerza antaño. Alisa, apenada, jamás imaginó que el club fuera tan patético. ¿Qué los diferenciaba? El veterano rió. Aquí solo importaba la diversión relajada. Un insulto a la tradición. Música. Abel lo comprendió al instante, sintiendo una punzada de amarga sorpresa en su interior. En su época eran armas estratégicas letales. Tras 200 años, la paz los volvió simples juguetes. Música. Montarían en parejas. Abel notó el plan. Buitres rodeando a cada chica presente. Realmente patético. Música, bestias sagradas usadas para el coqueteo. Qué dolor de cabeza. El veterano acechó a Alisa con falso entusiasmo. Alisa se ocultó tras Abel, ya tenía compañero. Los ojos del superior destilaron veneno puro hacia él. Él intentó separarlos bruscamente, pero ella se aferró al brazo de Abel. No lo soltaría por nada. Dos novatos es peligroso, sentenció el cínico. Alisa quedó atrapada en una encrucijada de pura decepción. Abel vio su ilusión y tragó su orgullo. Ve tú, no te preocupes por mí, susurró noblemente. Esa amabilidad la enfureció. Aceptó la invitación por despecho, dándole la espalda con total indignación. Abel quedó estupefacto. ¿Cómo demonios había logrado hacerle enfadar siendo tan considerado con ella? El aroma de las caballerizas despertó sus sentidos. Frente a ellos, una bestia colosal que deslumbró a Alisa.